Hola, mi nombre es Carolina Name Bayona, nací en Bogotá, Colombia, en el año 1974. Y para mí es muy importante poder estar aquí para contarles un testimonio, un regalo de Dios en mi vida. Y pienso que no solamente fue un regalo para mí, sino para muchos corazones, por eso es importante que lo comparta. Nací en un hogar católico en Bogotá, Colombia. Mis padres Héctor Name y Clara Bayona. Mi papá de origen libanés. Mi mamá nacida en Ocaña, norte de Santander, tierra de la Virgen María, de la Virgen de Torcoroma. Eso hizo que ella tratara siempre de infundirnos a nosotros el amor a la Santísima Virgen María. Cuando yo tenía 2 años, yo soy la menor de 5 hermanos, mi hermana Clarita, a quien la llamo mi alma gemela, mi sombra, fue diagnosticada de una enfermedad muy complicada, una esclerodermia en banda. Yo estaba muy chiquita, no tenía conciencia de eso, y fue realmente una cruz muy pesada en el hogar. Mis padres siempre tuvieron un hogar, o tienen un hogar donde la unidad y el amor son lo primero, ¿sí? El diálogo. Y en medio de esta dificultad tan grande que estaban viviendo, que era tan dolorosa, pues la oración estuvo presente, sobre todo en el corazón de mi mamá, a quien le rezaba era la Santísima Virgen María pidiéndole la sanación de su hijita. Pasaron varios años de médico en médico, visitando especialistas de todo tipo para poder diagnosticar, porque era una enfermedad tan extraña en ese entonces, estoy hablando de hace más de 30 años, que era una enfermedad que no se conocía y era muy difícil de tratar porque no había muchos casos de pacientes con esta enfermedad. No había luz. Los médicos todos decían que mi hermana pues, estaba desahuciada, que se trataba de una enfermedad larga, dolorosa, penosa, y que aunque no se sabía muy bien cómo iba a ser la evolución, se sabía que era una enfermedad lenta, que iba a demorar mucho y que iba pues, a ir poco a poco desgastando o consumiendo la vida de mi hermana. Cuando yo tenía 5 años, ya mi hermana está en una condición un poco complicada, en su motricidad, en muchos aspectos de su corporalidad también. O sea, ella era un poco, ya no era erguida, ya sus manitas, sus músculos estaban afectados, mejor dicho, afectó su motricidad. Mi hermano Orlando, que era el mayor de nosotros, ya estudiaba medicina en ese entonces. Yo apenas era una niña de 5 años. Y mi hermano empieza a investigar por cielo y tierra porque él quería lograr por lo menos un diagnóstico certero de lo que mi hermana tenía y saber qué venía o qué tratamiento habría por lo menos para que ella tuviera calidad de vida, lo que le quedara. Y encontró una luz en Miami, en un hospital de Miami muy importante de niños, donde habían tratado 1 o 2 casos de la enfermedad, y quiso buscar esos médicos para que de pronto le hicieran algún tipo de análisis a mi hermana y poder entender lo que estaba pasando. Mi papá en ese entonces ocupaba altos cargos públicos en el gobierno de Colombia, pero era un hombre trabajador que lo que tenía lo había conseguido a pulso. No éramos una familia millonaria, ni mucho menos. Así que traer a mi hermana a los Estados Unidos era un reto para él también, un esfuerzo muy grande que asumió también para bienestar de ella. Y como nosotros somos una familia de origen libanés, somos siempre juntos todos, viajamos
los 7, cuando mi hermana se entera que ella viene a ser hospitalizada, lógicamente entró en un proceso difícil en su corazón, sintió miedo, era una niña apenas de 10 años, de 12 años, y era una niña que también era muy apegada a mí, siendo yo menor que ella no se dejaba hacer ningún tipo de análisis, examen, o no iba a ningún médico si yo no estaba a su lado. Entonces se puede decir que yo viví en carne propia la enfermedad de mi hermana. Estuvo en el hospital, se le hicieron todos los exámenes. Mientras eso pasaba, una gran amiga de mi mamá, Esther, una amiga del alma y del corazón, como digo yo, una mujer piadosa, una mujer de la obra del Opus Dei, era una mujer supernumeraria, se le acercó a mi mamá un día y le dijo: Clarita, yo tengo algo muy especial que quisiera que tú tuvieras. Yo tengo en mis manos un regalo del cielo, un rosario que me dejó Monseñor Escrivá de Balaguer. En ese entonces, Monseñor Escrivá de Balaguer todavía no era ni siquiera beato, sino apenas siervo de Dios. Y yo quiero entregarte ese rosario para que tú reces el rosario en familia con tus hijos. Y el día que tu niña se te sane, tú me vas a devolver el rosario. Tal vez cuando uno oye esto dice: bueno, pero rezar el rosario con ese rosario o con este que tengo en este momento en la mano, lógicamente debería tener el mismo efecto, porque en la fe católica no es el fetiche o el objeto el que hace, ¿no? Estaríamos a hablar de una religiosidad popular. Pero sí, ese rosario, que era tan especial para esa señora, significó el primer encuentro de oración de familia real en mi casa. Entonces mi mamá nos sentaba, sobre todo a las dos chiquitas, que éramos las que estábamos siempre juntas, a rezar el rosario. Muchas veces nosotras nos quedábamos ahí dormidas en el piso o no terminábamos de rezar el rosario, pero por lo menos estábamos ahí y mi mamá estaba muy siempre pendiente de que nosotros tuviéramos ese acto de fe hacia la Virgen y rezáramos por la salud de mi hermana. Cuando vuelvo otra vez al viaje de diagnóstico de mi hermana, ese rosario mi mamá lo trae a Estados Unidos y ella empieza a notar ciertas cosas en la niña, en la parte física de la niña. Ella empieza a notar que sus manitas, porque ella tenía unas manchas muy, digamos, impresionantes en su piel, y esas manchas ya tenía la piel muerta, parecían unas quemaduras como de segundo o tercer grado, y ya no tenía ni vellitos, ni tampoco se veían los poros de la piel. Pero resulta que mi mamá empieza a notar que la niña empiezan a abrírsele otra vez como los poritos y empieza a haber vida en la piel muerta, ¿sí? Entonces, ella nunca dijo nada y en su corazón guardó esa certeza que tenía que Dios le estaba sanando a su hija y que Dios tenía un propósito con esa enfermedad. Ella no lo entendía, pero sabía que Dios tenía un propósito. Por eso siempre nos encontramos con una mujer fuerte, mi madre, una mujer supremamente confiada y abrazada a Dios, totalmente abandonada a lo que Dios quisiera, en la voluntad de Dios. En ese momento, duran 8 días haciéndole todos estos estudios a mi hermana y nosotros los mismos 8 días o más esperamos los resultados. Ya en ese entonces yo apenas tengo 5 o 6 años y aunque el ser humano empieza a tener conciencia de los 6, 7 años, yo recuerdo muy latente lo que vivimos en esa ocasión. Lo tengo arraigado en mi alma porque tal vez fue un episodio supremamente importante. Cuando volvemos a recibir los resultados, toda la familia otra vez, mi mamá dice: yo no voy a entrar al hospital, yo me voy a quedar aquí afuera con las 2 niñas, con las 2 pequeñas, rezando el rosario. Y entran mis hermanos mayores y mi papá a recibir como los resultados, y de pronto mi hermano Orlando sale exaltado y le dice a mi mamá: tú tienes que venir a oír esto, tienes que entrar. Entonces nosotras entramos
incluyéndome a mí que era apenas un bebé, que no entendía ni lo que pasaba. Y tengo el recuerdo latente cuando los médicos, había médicos cubanos, habían unos 3 o 4 especialistas allí, mostrando todos los resultados y explicando primero de qué se trataba la enfermedad. Porque aquí no solamente nos iban a dar un diagnóstico, sino que nos iban a explicar qué era la enfermedad, qué producía la enfermedad. Nos explicaron que se trataba de un proceso del sistema inmunológico que era muy grave, lo que significaba la enfermedad, que no había cura. Todavía, después de 30 años, no existe la cura para esa enfermedad. Que la enfermedad había afectado el colágeno de la piel y de los órganos. El colágeno uno a veces piensa que está solamente en la piel, de lo que vemos, ¿no? Lo externo. Pero el colágeno está en todos nuestros órganos. Entonces eso quería decir que poco a poco se iba a ir deteriorando no solamente su piel externa como ya estaba ocurriendo, sino que ya sus órganos iban a empezar a fallar. Los médicos explican todo, explican que hay apenas 1 o 2 casos en los que la enfermedad, en ese entonces, ¿no? Ahora me imagino que hay muchísimos más casos, en los que la enfermedad se duerme, mas no se cura. Se duerme la enfermedad un tiempo y reaparece otra vez. Es un síndrome, reaparece en otro momento. Lo extraordinario es que ellos dicen, pero nosotros no tenemos explicación a lo que pasa con su hija, le dice a mi papá y a mi mamá. Su hija tiene la enfermedad de esclerodermia en banda, pero la enfermedad en ella está completamente muerta. Es el primer caso que conocemos, la niña está completamente sana. Lógicamente recuerdo el momento del llanto de mi mamá, las preguntas de mi hermano, ya médico en ese entonces, terminando ya su medicina, y los médicos no pudieron explicar lo que había ocurrido con ella. Lo único que tenía eran manchas en la piel, que o un cirujano plástico las podía manejar en algún momento, o simplemente iban a quedar unas manchas ahí. Sin embargo, ellos pidieron que se le hicieran muchos más exámenes a mi hermana para definir si había quedado de pronto alguna secuela de la enfermedad. Pero en su organismo, en sus células, en su sangre, la enfermedad no existía. Recuerdo cuando uno de esos médicos dijo que se trataba de un milagro de Dios. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué hizo ese milagro en la vida de la familia Nau? Mi mamá, lógicamente una santa, porque para mí mi mamá es eso, siempre le dio gracias a Dios porque la había escuchado, porque la había escogido para ver semejante milagro. Para los demás mi hermana fue tan de buenas, Clarita, que es el único caso donde la enfermedad murió. Y Dios, pues sí, Dios ayudó. Realmente no hubo un compromiso de fe en la vida de nosotros. Hablo de mis hermanos mayores, de mi padre, pues porque yo apenas era una niña de 6 años, ¿no? Sin embargo, yo sí oía la palabra por ahí, milagro, y oía que Dios había sido bueno y que me iba a dejar a mi hermana compartir la vida a mi lado, porque realmente nosotras dormíamos juntas, en la misma habitación, jugábamos juntas, estudiábamos juntas, y hasta el día de hoy ya estamos grandes, bastante grandes, y seguimos siendo una sola. Mi hermana Clarita hoy está casada. Una de las secuelas que habían dicho que podía ella tener era no poder ser madre, pero por gracia y bendición de Dios tiene 2 hermosos hijos que ya pasaron la adolescencia y son un regalo maravilloso de Dios. No tuvo ninguna secuela cognitiva, ni física, ni emocional, absolutamente nada. Dios había obrado en la vida de mi hermana. Y entonces ahí es donde uno se pregunta ¿por qué? Y resulta que es ¿para qué? ¿Qué hizo Dios con nosotros? No nos imaginamos lo que iba a hacer Dios con nosotros. Ese amor de mi mamá hacia la Virgen se vio reflejado no solo en ese milagro, sino en toda una historia maravillosa que vino después.
una historia de amor, una historia que no termina. Y yo creo que pasaremos a la eternidad y no habrá terminado. Empezamos a crecer, yo llego a la adolescencia, ahí ya viene la parte de mi testimonio. Llego a la adolescencia, como fui la niña chiquita, la cuba, como decimos en Colombia, era la consentida de la casa, la engreída, el bebé de la casa. Para mis hermanas, yo fui muy afortunada, porque yo no tuve una mamá, sino que tuve 4 mamás, mis 3 hermanas y mi mamá. Entonces fui una niña muy consentida. Mi papá empieza a escalar todavía más en su parte profesional, empieza a ocupar cargos importantes también, y eso hizo que yo creyera que era alguien demasiado importante. Eso me llevó a ser una niña elitista, creída, vanidosa, donde no existía absolutamente nada en el mundo sino el poder, las amigas, los amigos, la ropa, el club y todas las cosas que el mundo trae. Siendo muy niña, yo, como dice mi mamá, ya iba por muy mal camino. Y era extraño porque mi mamá siempre fue una mujer muy sencilla. Inclusive yo puedo decir que mis hermanas también siempre han sido muy sencillas. Y así había abundancia, había muchas cosas, viajes, muchas cosas. Ellas siempre fueron muy sencillas. Estudié en un colegio católico de renombre en Colombia, el Colegio Albernia, de franciscanas de María Inmaculada, religiosas muy especiales. Inicialmente habían llegado de Suiza para dedicarse a la educación en Colombia y abrieron varios colegios. Era un colegio tradicional donde las NAME, las 4 NAME, habían pasado en algún momento de la vida. Entonces, como yo era la menor de las NAME, yo sentía que como las otras habían sido muy juiciosas, pues yo no tenía problema que me fueran a sacar del colegio. A mí no me iban a sacar nunca del colegio, eso pensaba yo. No me iba mal académicamente, no era una niña tampoco que dijera terrible, pero sí era bastante indisciplinadita, bastante indisciplinada. Hablaba hasta por los codos, como decimos en Colombia. Y las cosas de la fe, lo que nos enseñaban en el colegio, realmente para mí no tenían ninguna trascendencia. Para mí la Virgen María era la imagen del altar que teníamos en cada uno de los salones de clase y que veíamos solo una vez al año, ni la miraba, la veía una vez al año y eso era porque tocaba arreglar el altar en el mes de mayo, porque el mejor altar de los cursos se ganaba de premio un regalo que era un paseo. Entonces yo me dedicaba, siempre me ha gustado como el arte y la creatividad de decorar y hacer cosas. Entonces yo era la primera que organizaba el altar del salón. Eso era para mí la Virgen María. Y aquella imagen que mi mamá tenía en un altar en la casa, que ella nos hacía tocar antes de salir, cuando íbamos para el colegio. Por eso mismo, ni la misa del colegio, que era una vez a la semana, ni el rosario, que ni siquiera era el rosario completo, sino era una decenita del rosario, eran importantes para mí. Y solo era en el mes de mayo. Yo pienso que las madres, las religiosas, pues nos enseñaban a través de pastoral, de religión, las verdades de la iglesia, pero si uno en el corazón no tiene esa sed de conocer y de amar a Dios, pues es como si entrara y saliera de la misma manera, tristemente. Llegó el 9 de octubre del año 1988, ese día yo cumplía 14 años. Estaba inmensamente feliz porque por primera vez me iban a dejar hacer una fiesta de noche. Iba a poder llevar a mis amigos a una fiesta en mi casa, así como mis hermanos mayores hacían sus reuniones en la casa, sus chimeneas. En ese día, era un viernes y nosotras en el colegio teníamos misa a primera hora.
siempre, los viernes. Por lo menos a mi curso le tocaba los viernes misa a las 7 de la mañana. Para mí era el momento perfecto para limarme las uñas, hacer las tareas que no había hecho el día anterior, o más bien, antes que hacer las tareas, copiar las tareas de las amigas. Y yo tenía un puesto estratégico en la capilla, donde había una columna, donde las madres y las profesoras no me veían. Recuerdo mucho al padre Anaya, que era el capellán del colegio, ya era un sacerdote de edad, y a veces no se le entendía mucho, entonces muchas dormíamos en misa, hacíamos muchas cosas diferentes a lo que debíamos hacer en la misa. Ese día yo estaba muy emocionada, estaba ansiosa porque tenía mi fiesta de cumpleaños y decidí arreglarme las uñas en misa y no dejaba de hablar con mis dos compañeras, mis mejores amigas en ese entonces, que por cierto se iban a ir por la tarde conmigo en el bus del colegio porque se quedaban de una vez para la rumba que teníamos. Estaba yo en ese momento, pleno momento de la elevación en la iglesia, y de pronto siento yo una mano gigante acá. Digo gigante porque yo veía a la madre Beatriz Elena, que era la rectora del colegio, como un ser grandísimo y muy brava. Que en paz descanse la madre Beatriz Elena, un ser maravilloso. Y me dice, señorita Name, para afuera. Me saca ahí en silencio de la capilla y me dice, no hay derecho que usted no respete el momento de la elevación. No hay derecho, Carolina. Queda suspendida. En mi colegio estar suspendido era que le ponían a uno 0 en todo lo que tenía ese día. Y los papás tenían que ir a recoger, lo tenían que ir a recoger a uno para irse para la casa. Yo simplemente le alzo los hombros a la religiosa porque era bastante engreída y respetuosa y reverente. Y ella lo primero que hace es irse, apenas se acaba la misa, y llama a mi mamá y le dice, Clarita, necesito que vengas por Carolina porque la suspendí. Ella estaba haciendo cosas que no debe hacer durante la elevación en la misa y esto no tiene presentación, esto no puede ser posible. Es una falta de respeto muy grande y a ella se les ha enseñado. Entonces mi mamá le dice, sí madre, tiene toda la razón, qué vergüenza con usted, esta niña, yo no sé qué vamos a hacer, pero le puedo pedir un inmenso favor, madre Beatriz Elena. Yo quisiera pedirle que la castigue, que le ponga unas planas en la tarde o que la deje por la tarde en algún castigo en el colegio, pero no la suspenda hoy. Mire que ella está hoy de cumpleaños. Solamente, pues castíguela, pero es que hoy está de cumpleaños y me daría mucho pesar que el día de su cumpleaños pase eso. Las mamás siempre metiendo la mano por nosotros los hijos. Y en ese momento la madre Beatriz Elena como que se convence y le dice, bueno, la voy a dejar en la tarde y le voy a poner una actividad en la tarde, y a sus dos amigas también. Y mientras eso pasaba, ellas cierran el teléfono, yo estoy en clase y de pronto la madre Beatriz Elena se acuerda de algo muy especial, y es que acababa de llegar hacía una semana una imagen de la Rosa Mística al colegio desde Alemania, y ellas, las religiosas, querían que la Virgencita visitara los hogares de las niñas que tuvieran de pronto alguna dificultad, las familias que estuvieran pasando por un momento difícil. Y a ella se le ocurrió no, yo creo que sintió la luz que sería una muy buena idea que la Virgen, la Rosa Mística, llegara a mi casa ese día que era mi cumpleaños. Entonces ella vuelve a llamar a mi mamá y le dice, Clarita, te tengo un regalo. Hoy en el día de su cumpleaños voy a mandarte la Rosa Mística para que nos ayude con tu hija. Que realmente esto venía
cada vez peor, ¿no? La llamaban cada rato por mis problemas de indisciplina. Yo era de las que me subía al bus de otra amiga sin avisarle a nadie y me perdía y no sabía dónde estaba, mis papás preocupadísimos. Realmente era bastante indisciplinada, bastante complicadita. Entonces, mi mamá se pone feliz, recibe la imagen de la Virgen, va por ella hasta el colegio y le dice a la madre Beatriz Elena que por favor no me cuente, que sea una sorpresa, que cuando yo llegue a la casa en la tarde, vea a la Virgen en mi casa. Efectivamente llego a la casa con mis dos amigas y nos vamos derechito a la sala de la chimenea donde iba a ser la fiesta esa noche. Yo creo que mi mamá estaba esperando a algunos amiguitos de la misma edad, pero yo realmente los amigos que tenían eran personas mucho mayores que yo, eran personas, hacían parte de una pandilla muy cerca del barrio donde yo vivía, y eran personas que en su momento de pronto no eran apropiadas para mi edad y para tener digamos, una experiencia social en esa edad, en esa preadolescencia en la que estaba yo. Mi mamá, muy amorosa, pone su virgencita con su veladora y unas rosas en la sala, y cuando yo llego del colegio y encuentro la imagen de la Virgen, yo me escandalizo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, es que a mí me cuesta decir esta parte porque me duele el alma. Y tal vez por eso es parte fundamental de mi testimonio. Recuerdo que cuando vi la Virgen sentí mucha rabia, sentí vergüenza, porque yo pensaba que las personas que veneraban a la Virgen o que tenían imágenes o encendían una veladora en su casa, era gente ignorante, era gente que no tenía cultura ni educación y que por eso se aferraban a esas estatuas y prendían velas. Cuando yo veo la imagen le digo a mi mamá, con mucho dolor lo digo en este momento contando este testimonio, le digo, ¿qué hace ese santo ahí? Mi mamá se le encharcan los ojos de lágrimas y me dice, ¿cómo así, hija? Ella vino a estar contigo para tu cumpleaños. ¿Qué pasa? Dios está tocando las puertas de tu corazón hace mucho tiempo y tú no quieres abrir. Esa frase de mi mamá quedó grabada en lo más profundo de mi corazón hasta el día de hoy. Y cada vez que de pronto me resbalo, me equivoco, me acuerdo que Dios está ahí, tocando las puertas de mi corazón. Si abro o no abro, realmente he abierto las puertas de mi corazón. Así lo pienso y así lo siento. Luego yo le pido el favor de una manera muy drástica y delante de estas niñas que por favor quite ese santo de ahí, que respete mi momento, mi cumpleaños. Y hay una parte que me duele mucho repetirla esta frase, pero tengo que hacer porque es mi testimonio. Le digo yo, mis amigos van a pensar que esta es una casa de pobres. Porque para mí los pobres eran aquellos que veneraban y adoraban a Dios, porque eran ignorantes, porque no sabían nada. Y resulta que la pobre era yo. Los pobres no eran ellos, sino yo. Me duele mucho decirlo, porque esa frase tan dura todavía me retumba el corazón y no me canso de pedirle perdón a Dios por eso. Era su madre la que estaba ahí, no solamente tocándome, sino abrazándome para mi cumpleaños, recordándome que me amaba a Dios. Luego, mi mamá humildemente y con muchas lágrimas en los ojos y mucha tristeza de ver lo que pasaba no solo con mi vida, sino con los jóvenes de ese entonces, ¿qué diremos ahora? Mi mamá cogió la Virgencita en sus brazos,
se la llevó al segundo piso de la casa. Nosotros vivíamos en una casa muy grande, y la puso le hizo su altarcito en el segundo piso, y ahí la puso mientras pasaba la fiesta. Ella confiesa hoy que más que hacerme caso a mí, lo que hizo fue pensar que ella tenía que dedicarse, era allá arriba, a orar por mí, por la Virgencita. Además sintió miedo de que de pronto esas personas que iban a venir se la iban a romper, o yo misma podía romperla solamente con tal de que no estuviera ahí y no pasar la vergüenza. Dios mío, qué tristeza. Pasó la fiesta, fue complicado, porque no llegaron los niños de 14 y 15 años que de pronto estaban esperando mis hermanas y mi mamá, sino que la casa se llenó de gente, de una cantidad de hombres y mujeres rarísimos, con cadenas, pandilleros, que tal vez pasaron por mi vida por alguna razón, y por ahí los he visto en uno que otro rosario de vez en cuando, y ha sido bonito, porque ellos hacen parte de este testimonio. Me castigaron después porque la fiesta fue una locura, había mucha gente que yo no sabía ni quién era ni cómo había llegado a mi casa. Manejar la situación esa noche fue difícil, y esa virgencita que había ido por 8 días a quedarse con nosotros siguió en su altar, no solamente esos 8 días, sino 3 años. Se quedó 3 años en la casa. Cada vez que mi mamá llamaba a la madre Beatriz Elena para decirle que a dónde llevaba a la Virgen ahora, la madre le decía: tenla ya, Dios nos va a hacer el milagro con tu hija, tenla ya. Se quedó 3 años la Virgen. Pasaron 2 meses de eso, y el 12 de diciembre, para amanecer 13 del año 1988, hoy es 12 de diciembre, hoy es un regalo para mí poder estar contando este testimonio, porque hoy, hace 29 años, cayendo la noche, empezó la historia más linda de mi vida, y que nunca podré separarla de mi alma ni de mi corazón, porque eso es lo que soy, lo que significó esa noche. Mis hermanas mayores y mis papás se van a una reunión, tenían una reunión social, y nos quedamos las 2 menores. Es decir, Clarita siempre a mi lado, y muchas veces yo digo que ella fue el vehículo para que todo esto ocurriera. Ella fue la que ofreció el sacrificio, el dolor, para que Dios nos mirara con misericordia. Nos quedamos las 2, dormíamos las 2 en la misma habitación. En mi casa había uno de esos relojes grandes de péndulo que dan las horas, y que uno inconscientemente empieza a contar, ¿no? Uno empieza a contar y sabe exactamente qué hora es. Esa noche yo no me podía dormir. En mis bobadas de adolescente, en las cosas que vivimos cuando estamos a esa edad, había tenido una situación difícil en el colegio, había peleado con mi mejor amiga. Las mujeres que me están oyendo saben lo que significaba en la adolescencia pelear con la mejor amiga. Eso era un trauma terrible. Esa noche yo no podía dormir, estaba triste, me sentía sola. Dios permitió que tuviera muchos sentimientos esa noche, que yo hoy quiero entender. Toda la atención en mi niñez estuvo enfocada hacia la enfermedad de mi hermana. Mi mamá nunca ni mi papá dejaron de ser amorosos conmigo, ni consentidores, ni estar pendientes de mí, los mejores papás del mundo. Pero seguramente la misma situación que se vivió con la enfermedad de mi hermana hizo que yo de pronto tuviera algunos vacíos en mi corazón, en mi vida. Y yo en muchos momentos recuerdo, lo poco que puedo recordar es que yo a veces me sentía sola. Me sentía como, además la quinta, ¿no? Dicen que los últimos hijos vamos ahí como como andando con los demás, y aprendemos solitos, y aprendemos de los hermanos, y crecemos, aunque estén papá y mamá ahí, pues digamos que la atención es totalmente diferente que a los primeros hijos. Esa noche yo estaba deprimida, triste,
extraña, y recuerdo que mi hermana Clarita ya estaba totalmente dormida en su camita y yo no me podía dormir. Y dentro de las cosas que pensaba era, a mí nadie me quiere. Si yo no fuera Name, o si yo no fuera la menor de esta familia, no sería nadie. Para nadie soy importante. Ya mis papás me quitaron lo único que tenía, que eran mis amigos del barrio. Me los habían quitado de raíz, porque realmente pues no era muy bueno que estuviera en ese ambiente. Entonces me sentía muy sola y me dije a mí misma, yo estoy realmente sola, nadie me quiere. Eso sentía yo. De pronto siento que alguien está en la puerta de la habitación, ya todo está apagado, estamos ya acostadas. Me doy cuenta que no es que hayan llegado mis papás y mis hermanos, porque no era el ruido del garaje, que entró el carro, ni nada de eso, sino era como si alguien estuviera ahí parado. Sentí miedo, sentí mucho miedo, pensé que podía ser un ladrón, no sé, además estábamos en un momento, entrando un poco como en el contexto en que estábamos histórico de Colombia, fue la época en las que explotaban bombas en los centros comerciales y en todas partes. Es más, ese mismo año ocurrieron varias tragedias por cuenta del terrorismo y del narcotráfico en Bogotá, en Medellín también. Entonces vivíamos todos, yo crecí con esa zozobra, ¿no? de la inseguridad, y seguramente cualquier cosita que pasaba, pues uno en su infancia la relacionaba con lo que vivía Colombia en ese momento. En ese momento siento mucho miedo, yo cierro mis ojos, estoy debajo de las cobijas y creo que por primera vez, no estoy segura, fue la primera oración que yo hice a Dios, pero tristemente tengo que confesar que fue la oración más incrédula que un ser humano puede hacer. Le dije, mira Dios, yo no sé si tú existes, pero ayúdanos que estamos en peligro. En el fondo yo creo que yo sí sabía que Dios estaba ahí, que iba a estar ahí, que nos iba a ayudar, porque si no, no le hubiera dicho absolutamente nada. Y en ese momento empiezo a sentir que el corazón que está palpitando muy rápido por el miedo que tengo, además porque yo como podía trataba de llamar a mi hermana, yo le decía Tita, como le decimos a ella de cariño, Tita, despiértate, estamos en peligro, Tita, pero ella estaba profundamente dormida. En ese momento yo siento que el corazón, como si el corazón se me parara, el cuerpo empieza a experimentar como un hormigueo y como si mi cuerpo fuera un imán y se va quedando como pegado a la cama. Estoy en posición acostada, arropada, despierta, estoy completamente segura de estar despierta, que no era un sueño, y siento que esa presencia se empieza a acercar hacia la mitad de las dos camitas, o sea, al lado de mi cama. Y resulta que el miedo no se me va quitando paulatinamente como sucede cuando la respiración empieza a cambiar. Cuando nos empezamos a tranquilizar de un susto, pues uno poco a poco va sintiendo la paz, ¿no? La tranquilidad. Esto era como si me hubieran arrancado ese miedo del pecho, del corazón, y me hubieran llenado de algo, no sé cómo se llamaba, hoy sé cómo se llama. Se me inundó el pecho de un gozo, de una paz y de un calor que hoy, después de 29 años, todavía no soy capaz de describir y de tratar de explicar cómo fue esa sensación tan maravillosa. Entré en un estado diferente y en ese momento yo me doy cuenta que al lado de mi cama hay alguien. Hay alguien que me produce paz, me produce algo extrañísimo, pero yo no me puedo mover. No siento inquietud por no poderme mover, sino que simplemente es como si todo girara ya en torno a esa presencia. Ya ni siquiera mis facultades físicas importaban. En ese momento destapo mis ojos, saco mi carita
de las cobijas y veo, voy a hacer un paréntesis, esto que voy a contar no es fácil de creer. Y no importa si tú crees o no crees, lo importante es que te vayas mucho más allá de lo que voy a contarte hoy. Voy mucho más allá. Y ve tú mucho más allá y podrás entender lo que estoy hablando. En ese momento veo una mujer bellísima, una niña, al lado de mi cama que me sonríe. No sentí miedo, ni tampoco dije quién es y se me apareció, no, simplemente quedo extasiada mirando su mirada transparente, amorosa, hacia mí. Me mira, me sonríe y me dice con una voz muy dulce: mi pequeñita, he venido a deciros que os amo. Hacía 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, yo estaba llorando y diciendo que a mí nadie me quería. Pero vino Dios a través de esta mujer a decirme: yo te amo. Un te amo que no se puede comparar con nada en mi vida. No se puede comparar con nada porque esa simple frase de 2 palabritas cambió para siempre mi vida. Para siempre. Supe lo que era sentir. Supe lo que era sentir ser amado por Dios. Ser hijo de Dios. Luego ella me dice: mi pequeñita, he venido a pedirte que le digas al mundo que Dios existe. Jesús, mi hijo, está muy ofendido por el pecado de la humanidad. Él es la plenitud de vida y vosotros debéis seguirlo. Me dice: yo soy la madre de la divina gracia y mis palabras quedarán grabadas en lo más profundo de vuestro corazón. No se borrarán jamás. Llevo 28 años repitiendo sus palabras. Son sus palabras, no las mías. Y después me dice: he venido, pequeña mía, a pediros, le digáis a mis jóvenes, sean los soldados de mi ejército en la tierra. Pues una dura batalla se está obrando entre el bien y el mal por las almas. Después me dice algo que no entendí en su momento: mi pequeñita, sufrirás mucho por la incredulidad de mis pequeños, pero al final mi mano siempre estará en vuestro hombro para consolaros. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Había muchas palabras que yo no entendía. Yo no sabía qué era el regocijo, no sabía qué era plenitud, no sabía quién era esa señora. No sabía qué era lo que me estaba ocurriendo. Pero era inmensamente feliz en ese momento. Luego me dice: deseo le digáis a todos, no juzguéis a mis hijos predilectos, pues en ellos está la gracia desde el momento de su ordenación. Son humanos, sean malos o tengan malas o buenas acciones, en ellos está la gracia de Dios. Orad por ellos, acompañadlos. Nosotros, y voy a hacer este paréntesis, pretendemos que el sacerdote sea perfecto, sea Dios, que siempre esté dispuesto para nosotros. Se nos olvida que es humano, se nos olvida que el sacerdote cumplió un acto hermoso, un llamado, y dijo sí a Dios valientemente, porque son unos valientes. Yo no sabía de qué me hablaba ella, no sabía qué era eso de los hijos predilectos, no sabía quiénes eran esas almas consagradas, no sabía qué era una ordenación. Yo solamente oía y sentía.
Luego ella me dice, miles de peregrinos llegarán, muchos sanarán, muchos no sanarán. Todo se os dará de acuerdo a vuestra fe y esperanza a la voluntad de Dios. Tampoco sabía a qué se refería. ¿Qué son peregrinos? ¿A dónde van los miles de peregrinos? Hoy, después de 29 años, puedo decir que sí han llegado miles de peregrinos a mi vida, sin yo merecerlo, para oír estas palabras. Puedo dar fe de miles de personas que han sentido el amor de Dios a través de esta manifestación. A una persona común y corriente como yo. Miles de personas, dice uno, ¿quién soy yo para que eso ocurra? Nadie. Un enfermo más que necesitaba conocer el amor de Dios. Era enfermo y a tan corta edad. Luego ella me dice que es Navidad y que ella desea que conozca a su pequeño Jesús. En ese momento entiendo que es esa imagencita que yo decoraba los meses de mayo, que esa era la Virgen María, muy diferente a la que yo creía era la Virgen María. Y me gustaría hacer un poco la descripción física de lo que vi. Una mujer muy blanca, que después mi director espiritual durante 18 años, el padre Roberto Cabrera, me decía que no puedo definir el color de su piel, sino que simplemente ella expedía luz. No había una luz que la iluminara a ella, sino que la luz salía de ella, y por eso yo la veía tan blanca. Su mirada de un azul casi violeta, un color diferente a todo, un color transparente, maravilloso, neón, divino. Sus labios muy delgaditos, su rostro muy delgadito, su pelo negro, oscuro, yo lo veía oscuro. Recuerdo cómo me impactó la forma de sus manos y de sus uñas muy delgaditas, sus manos muy delgadas. Venía con tal vez nosotros nos imaginamos a la Virgen pues como la vemos en las imágenes religiosas. La tela de su vestido era una tela como un lino grueso, que después con los años supe que era más o menos así la tela rústica del tiempo, ¿no? El tiempo en el que María pasó por Jerusalén. Era como un rosado pálido, tenía una mantilla blanca, digo mantilla porque tenía algo de transparencia en su cabeza, tenía un cinto azul en la cintura, como algo de amarrar en la cintura, y era muy impactante para mí que habían rosas suspendidas en sus pies. Digo suspendidas porque estaban ahí como puestas. Y hay una parte supremamente impresionante, y es que ella no tocaba el suelo. Yo la veía más o menos a unos 10 centímetros del suelo, casi flotando. No sé cómo se llamará eso, pero pues no tocaba nuestro piso. De pronto el que me esté escuchando, el que me esté viendo puede decir, pero ¿cómo hizo para detallarla tanto? No sé, pero vi absolutamente todo. Para mí fueron minutos, segundos, pero muy probablemente estuve muchas horas allí mirándola. Y ya voy a explicar por qué. Cuando ella me dice, vuelvo otra vez a la conversación, cuando ella me dice que ella desea que yo conozca a su pequeño Jesús, una luz resplandeciente muy fuerte, no me deja verla, como cuando te ponen una lámpara en los ojos, y luego esa luz empieza otra vez a atenuar o a apaciguar, y la vuelvo a ver, pero tenía un bebé en sus brazos.
¿Por qué yo digo un bebé? ¿Por qué no digo tenía el niño Jesús en sus brazos? Porque el niño Jesús que yo conocía era un niño Jesús de pelo larguito, como nuestras imágenes. En Colombia tenemos la devoción al divino niño Jesús del 20 de julio, que es tan hermosa. Entonces ese era el referente que yo tenía del niño Jesús, o el del pesebre, que tiene su pelo larguito. Este era un bebecito con poco pelito, que todavía no fijaba la mirada, que se movía como cualquier bebé que una mamá tiene en sus brazos a los 2 o 3 meses, a los 4 meses, y ella me lo muestra de esta manera. Yo lo veo a los ojos y veo los mismos ojos de su madre, el mismo color, el mismo amor, pero se movía como cualquier niño, como cualquier bebé. Y ella me lo ofrece de esta manera, no para que yo lo tomara, sino para mostrármelo, o yo no sé, pero ella me lo pone así y me dice: mi pequeño Jesús, el Rey de Reyes, así debéis ser vosotros, como los niños, puros y transparentes. Amad y adorad a vuestro Jesús. En ese momento me doy cuenta, cuando ella lo acerca, que yo estoy arrodillada sobre la cama, pero no puedo explicar en qué momento yo me arrodillo sobre la cama. Con los años entendí, porque me lo explicó un sacerdote muy especial, Padre Umaña, Fernando Umaña, en Colombia. Me decía: la naturaleza humana se doblega ante la presencia divina. Y muchas veces ni siquiera nuestra conciencia alcanza, o no alcanzamos a pensar: uy, este es el niño Dios, me voy a arrodillar, o este es Dios, me voy a arrodillar. Simplemente mi cuerpo, que es su creación, es la creación de Dios, se doblega ante la presencia de Dios. Tal vez todo lo que estoy contando tiene un contexto muy detallado, ¿sí?, de lo que fue esa noche, pero todo en el fondo tiene un sentido y una profundidad muy grande. El vestido, la mirada, las palabras, el momento, que con los años he ido entendiendo. Todo tiene un mensaje. Y no es un mensaje para Carolina Nave, ni para la familia Nave. Es un mensaje para los hijos de Dios. Después de eso, ella, cuando me acerca el niño, yo siento, y esto es algo que siempre me he preguntado, y digo: Dios mío, yo puedo morir, pero yo no puedo dejar de decir que sentí los piecitos de él, mis rodillas. ¿Quién era yo? Y esa es la cercanía, no hacia esta hija, sino hacia la humanidad. Dios hecho hombre, compartiendo contigo y conmigo la vida, para llevarnos a su Padre. Ese es el sentido que yo le doy. En ese momento ella acerca otra vez al niño y dice: mi pequeñita. ¿Qué significa para mí ese mi pequeñita? Ese amor que yo pensé que me faltaba. Era su pequeñita. Como decía alguien muy especial, es que Dios nos ama a cada uno como si cada uno fuéramos su único hijo. Y yo era su pequeñita. Y soy su pequeñita. Y tú eres su pequeñito o su pequeñita. Y te ama como si tú fueras su único hijo. Así te ama Jesús. Así te ama Dios Padre. Y así te quiere. Y por eso te quiere transformar. Y me quiere transformar a mí. Después ella toma al niño, lo acerca y dice: mi pequeñita, pronto va a amanecer. Y para mí acababan de sonar las 12 campanadas del reloj de la sala. Y yo no sé cuánto tiempo llevamos desde que estoy contando el momento de la manifestación. Pero no puede ser más de media hora. Y pasó toda una noche.
Eso explica lo que estaba diciendo anteriormente, que muy probablemente estuve muchas horas simplemente extasiada, mirándola y ella mirándome a mí. En presencia de Jesús hecho niño. Ahí estuve yo muchas horas y no pude contar el tiempo. Explicación que para Dios no hay tiempo, porque el tiempo de Dios y el espacio es diferente al nuestro. En ese momento ella me dice, pronto va a amanecer y tienes que descansar. Y siento como esa mamá amorosa pasa su mano sobre mi mejilla, apenas la roza y me hace así. Me dice que esto que he vivido solo lo puedo compartir con mi núcleo familiar. No con esas palabras, me dice que solo con los míos. Y que ella me indicaría el momento en el que podía ser revelado a todos. En ese momento yo empiezo a caer en un sueño. Yo lo comparo como lo que se siente cuando a uno le hacen una cirugía y le ponen la anestesia, que uno poco a poco se va yendo, y caí en un profundo sueño. Viene la realidad del día. La realidad estaba ahí, la verdadera era esa, pero venía ahora el despertar. Ese día, sábado, 13 de diciembre, tal vez era sábado, mi mamá sale a hacer mercado temprano, no había casi nadie en la casa, solo estaba mi hermana Clarita y de pronto estaba una empleada abajo en la cocina, y yo siempre he sido muy madrugadora y ese día no me levanté temprano. Mi hermana se sienta a estudiar, ya estaba ella entrando a la universidad, se sienta a estudiar en la cama de al lado, pero le extraña que yo no me despierto y que la habitación tiene un olor extraño, un olor a flores, aromático, un olor diferente. Y ella se empieza como a indagar y a preguntar qué echó Carolina, qué regó en el cuarto, qué perfume usó, qué es lo que huele, pero el aroma no se va. Pasan varias horas y yo sigo dormida. Entonces ella ya se empieza a preocupar y me empieza a llamar y no me puede despertar. Esa es otra de las pruebas que definitivamente estuve toda la noche despierta, en vigilia. Después llega mi mamá, casi a mediodía. Mi hermana Clarita le dice, mamá, estoy preocupada porque Caro no se levanta y no sé qué, tengo miedo de que se haya tomado algo. Pues porque yo ya había pasado estaba pasando por una adolescencia complicada, que gracias a Dios nunca, ni drogas, ni nada de eso, pero digamos que con mi rebeldía cualquier cosa podía pasar y se preocuparon. Cuando mi mamá se acerca al cuarto, a la habitación, y me empieza a despertar, yo abro los ojos y la miro y me encuentro con ese ser maravilloso que era mi mamá y que era la única que iba a entender y a creer lo que me había pasado. Yo me quedo un poco pensativa mirando la habitación, la miraba a ver si la veía igual, miraba mi cama y ahí es cuando empieza la razón. Como decimos vulgarmente, la loca empieza a hacer su fiesta, la cabeza. Yo soñé, no, yo estaba despierta. ¿Era la Virgen María? No, yo estaba soñando. Empieza uno a vivir un combate, ¿no? Entonces mi mamá me mira y me dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que huele? Entonces yo le digo, mamá, la Virgen María vino anoche a este cuarto y me habló. Entonces ella se abre sus ojos y me dice, ¿cómo así? ¿De qué hablas? Entonces yo le digo, mami, la Virgen me dijo esto y esto, todo lo que les acabo de contar, pero pues un poco acelerado, y las palabras, pues lógicamente a ella le empiezan a retumbar. Bueno,
las palabras a ella le llaman mucho la atención porque no eran palabras que hicieran parte como de mi léxico. Por ejemplo, yo le hablaba de, de los hijos predilectos, de la plenitud de la gloria, le estaba hablando pues todas estas palabras que durante el testimonio he ido expresando, y lógicamente ella se preocupa, se angustia, y ella se queda mirándome y de pronto me dice: hija, Dios está tocando las puertas de tu corazón hace rato. Me vuelve a repetir: es posible que hayas tenido un muy bonito sueño. Yo siento un dolor en mi alma y en mi corazón, pero ahí mismo las palabras de la Virgen afloran en mi ser: mi pequeñita, sufrirás por la incredulidad de mis pequeños, pero al final mi mano estará en vuestro hombro para consolaros, y al final mi inmaculado corazón triunfará. Mi mamá no me había creído. Mi mamá sí sabía que Dios podía hacer muchas cosas a través de la Virgen. Mi mamá sabía que yo había podido tener un hermoso sueño donde Dios me estaba volviendo a llamar. Pero mi mamá no se sentía digna de que una hija de ella tuviera una manifestación de esta naturaleza. Por eso ella lo primero que dijo, y esto pasó mientras mi hermana que estaba al lado, pues como que se reía un poco, lo único que me dijo es que me pedía el favor encarecidamente que no le dijera absolutamente a nadie que la Virgen se me había aparecido, porque nosotros no éramos nada ni nadie para que la Madre de Dios nos visitara en nuestra casa, que había sido simplemente un sueño. Y sí sentí dolor, sentí miedo, las dudas empezaron a hacer daño en mí. Luego voy donde mi padre tampoco cree. Mi padre lo primero que me dice es que mi mamá ya nos está poniendo ideas locas en la cabeza. Y pasaron los días y se quedó así. Para aquellos de mi casa había sido un sueño común y corriente, bonito y raro que había tenido. Cuando una persona tiene un sueño y lo comenta en familia, se queda ahí, en que esta soñó esto, y ya, no pasa nada más. Pero en mí no sucedió eso. Yo empiezo a pensar en eso cada segundo de mi vida, y cada cosa que yo veía la comparaba, trataba de entender, trataba de explicarme esas palabras que significaban. Trataba de entender por qué Dios me había hablado de esta manera. En el fondo de mi alma yo sabía que era la Madre de Dios. Yo estaba segura que Dios me había mirado con misericordia, pero yo no tenía ni dirección ni sabía cómo debía actuar, qué debía hacer. Además, tenía que cumplir aquello que yo no podía hablar de esto con nadie. Y así pasaron 2 largos años. 2 años en los que empiezo a tener cierto tipo de situaciones complejas, porque yo me quedaba como en la luna, como decimos vulgarmente en Colombia, me quedaba en las nubes, me englobaba, me quedaba pensando, y empiezan a notar en el colegio y en los profesores, las amigas, que yo tengo un cambio de vida, un cambio en mí, no un cambio de vida, un cambio en mí. No vayan a pensar que me volví una persona buena. Simplemente estaba tratando de entender lo que me había pasado. Era un proceso que estaba empezando a vivir. Entonces empiezan a llamar los profesores a mis padres, a decirles que yo me englobo mucho en la clase, que siempre estoy pensativa, que ya casi no hablo. Mis amigas se empiezan a preocupar. Mis amigas llaman a mi mamá, algunas le dicen: Clarita, estaba muy extraña Carolina, dice que habla de la Virgen María, pero yo en ningún momento dije nada de lo que había vivido. Y pasaban cosas como estas. Ya yo no me quería copiar en el examen.
no porque me hubiera vuelto buena niña, sino porque me daba miedo que esa señora hermosa que me había dicho que me amaba, me estaba mirando. Estoy hablando de una niña de 14 años, que todavía es una niña. Entender esto es muy difícil, pero Dios es perfecto. Y era en ese momento de mi vida cuando debía ocurrir eso. Pasaron esos 2 años y a veces yo me sentía un poco rara y diferente, ¿sí? Entonces había momentos en los que yo no me quedaba en el recreo como todas las niñas, sino que me subía a la capilla. No tanto a rezar, ni a hablar con Dios. Yo me iba a mirar la imagen de la Virgen que estaba en la capilla a ver si se parecía a aquella hermosa señora que yo había visto. Y pues no se parecía, era diferente. Pero empiezan a ocurrir manifestaciones sobrenaturales muy lindas. A veces la Virgen de la capilla me movía la coronita. Ahora, esas manifestaciones no son la base de lo que estamos haciendo hoy contando este testimonio. Ese es el regalo, esa es la caricia de Dios. Pero lo más importante fue lo que ocurrió en mi vida después, en la de mi familia y en la de tantas personas. Por eso en este momento voy a hacer énfasis en lo que pasó después, que es lo más importante. Más que la misma manifestación, es como Dios nos transforma, nos moldea, nos enseña. Y ahí seguimos en el proceso. Nos falta mucho. Estamos apenas tocándole el brazo a aquellos que pasan por nuestra vida y decirles, mira, sí hay Dios, sí existe Dios, sí hay un Dios. Y te ama, y te perdona. Y tienes toda su misericordia lista para derramarla sobre ti. Solo pídesela. Déjate amar por Dios. Eso es lo que realmente importa. En ese momento la Virgen María empieza a cambiar este corazón. 2 años después, mi hermana Clarita, otra vez como digo yo, vehículo de semejante regalo de Dios, fue invitada a un santuario cerca de Bogotá, donde se veneraba a la Virgen, un lugar muy bonito llamado Marilandia, que era de un abogado que ya murió, ya falleció, en paz descanse, un hombre santo, niño sevillano. A ella la invitan a ese santuario, pero ella va como en función de ir a un paseo de la universidad. Ella realmente no entiende a qué va. Pero eso ocurre el 9 de octubre del año 90. O sea, exactamente el día de cumpleaños, 2 años después. Ella sube a la montaña. En ese entonces subir a ese lugar, a ese santuario, era complejo. Había mucho barro, es un páramo por la salida a Villavicencio de Bogotá. Y cuando ella llega al final del camino, está un poco aterrada y le dice a su compañero que la invitó, le dice, Martín, yo no sé qué estamos haciendo aquí, pero estoy como nerviosa, esto es muy raro. Entonces él le dice, no, Clarita, ofrécele todo al Señor. Y a él eso le sonó rarísimo. Y le dice, lo que pasa es que yo no te he querido decir, pero es que este es un lugar donde la Virgen María se ha manifestado. Es un lugar donde me han pasado cosas muy lindas. Entonces ella dice, ¿cómo así que la Virgen María? De que usted se volvió loco, Martín. En ese momento pasa una señora que iba con una mantillita y les dice, ustedes son muy jóvenes, ustedes saben que la Virgen María se está apareciendo en el mundo. Ustedes sí saben que la Virgen María, la Madre de Jesús, quiere que nosotros, sus hijos, volvamos a Él, volvamos a Dios. Ella se está manifestando, se está apareciendo en Medjugorje, les habla de Medjugorje, les habla de muchos santuarios en el mundo y les dice que la Virgen estaba pidiendo que volviéramos los ojos a su Hijo Jesús. Que la Virgen le estaba pidiendo a la humanidad que volviéramos a los sacramentos, que amáramos a los sacerdotes, que nos dejáramos guiar por ellos. Y todo eso que esta señora empieza a contarle a mi hermana, a ella le empieza a sonar y a tocar el corazón. Y dice, yo esto
aquí en mi interior, ya lo conozco. Luego suben a rezar el rosario en el alto de la montaña donde había una cruz. Y en ese momento una persona que estaba allí, por cosas de Dios, yo puedo aquí contarles muchas cosas y no les tengo explicación. Por eso es que yo insisto en que vayamos más al fondo. Y esa persona le dice que la Virgen, Nuestra Señora, le quiere regalar una rosa. Ella le entrega una rosa, él le entrega una rosa a ella y empiezan a rezar el rosario. Cuando están rezando el rosario, alguien le dice, Clarita, nadie la conocía a ella ahí. Alguien dice, dentro del grupo de personas que están ahí rezando el rosario, le dice Clarita, Clara, tú que fuiste sanada en tu cuerpo, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Estoy hablando de mi hermanita Clarita, aquella que estuvo desahuciada y que Dios sanó milagrosamente. Mi hermana dice que ella sintió que el piso se volvió como un imán y que ella se quería meter en la tierra y ella miraba a todo el mundo para ver si había otra Clara por ahí, porque esa es la razón, ¿no? Y ella se enternece a ver que Dios realmente fue quien la sanó. De esa manera, Dios le habla a mi hermana, no tanto en una manifestación sobrenatural o manifestación mística, sino directamente al corazón. Le recuerda que fue Él quien la sanó, que la dejó vivir más tiempo, que la dejó estar aquí para algo, para cumplir algo. Ella llega muy emocionada del santuario. Nosotros estábamos en la finca de mis papás celebrando mi cumpleaños y cuando regresamos ella lo primero que hizo entre lágrimas fue decirnos a mi mamá y a mí que había estado en un lugar muy lindo, que la Virgen María nos amaba a todos y que la Virgen María estaba hablándole al mundo, diciéndole que Dios existía y que era un momento muy importante para la humanidad porque se estaba dando una batalla entre el bien y el mal. Cuando ella me dice eso a mí, pues lógicamente yo siento una fuerza interior muy, muy grande porque eso era lo que yo había recibido, eso era lo que a mí me habían dicho. Igual sigo inquieta, sin entender, ¿no? Porque yo, ¿qué debía hacer? ¿En qué momento llegaría ese día en el que ella se iba a revelar de alguna manera para yo poder entender por qué me había sucedido eso? ¿Qué significaba que miles de peregrinos llegaran? Tantas cosas. No las entendía, no las tenía claras. Pero ya tenía una aliada, tenía a mi hermana. Y ella, entre lágrimas, prácticamente me pide perdón y me dice que había dudado. O más que había dudado, que eso que me había pasado a mí años antes había sido verdad. Y esa aliada mía, que siempre ha estado ahí a mi lado, que es mi hermana Clarita, se convierte en mi compañera de rosario, se convierte en mi cómplice para ir a grupos de oración. Empezamos con una sed muy grande a tratar de entender lo que estaba pasando. Y empieza un camino espiritual muy bonito. Empezamos a asistir al grupo de oración de Gonzalo Gómez, una persona muy especial en Bogotá, que nos enseña otra vez, porque mi mamá ya lo había hecho, a rezar el rosario. Empezamos a rezar el rosario, íbamos los martes a su casa y subíamos a aquella montaña todos los primeros sábados de cada mes. Cuando yo llego por primera vez a ese lugar, al principio me desencanto un poco porque me toca caminar en la montaña, me mareé, me cayó todo el aguacero del mundo, me llené de barro y yo no entendía. Yo decía, esto no puede ser un lugar de oración, no tiene como otra idea. Efectivamente era un lugar de oración. ¿Por qué? Porque primero había que reparar, primero había que llegar con dificultad al lugar santo, como dice la Escritura. Entonces en ese momento, en ese hermoso momento,
llegamos a una gruta donde hay una imagen de la Virgencita para intemperie, una Virgencita blanca, y yo me quedo embobada mirándola. Yo decía, qué linda su mirada, y le digo a Clarita, mi hermana, Tita, mira a la Virgen como nos mira, mira qué belleza como nos mira. Y mi hermana me voltea a mirar y me dice, pero ¿cómo así que nos mira? Si la imagen no... Que mírale el azul de sus ojos. Me dice, la Virgen no tiene ojos de ningún color. Es una imagen blanca. Entonces yo pero mírala que son como de vidrio los ojos. Mírala qué hermosa. Aquella misma mirada de esa noche. Entonces mi hermana se da cuenta que yo estoy viendo algo diferente y yo también me doy cuenta que esa mirada era una mirada real. Era la mirada de mi madre otra vez. Esa manifestación que estuve esperando por 2 años llegó. Caímos las dos de rodillas a llorar entre el barro porque nos dimos cuenta que estábamos recibiendo una bendición de Dios a través de la Virgencita. Y subimos a aquella montaña a rezar el rosario y yo sentí mucha paz y fue algo muy bonito. No pasó nada más ahí. Después con los días de estar yendo a los grupos de oración y rezando el rosario, todavía yo con mi secreto de aquel 13 de diciembre, aquel 12 para amanecer 13, llegamos al grupo de oración de Gonzalo. Y Gonzalo me dice, el Señor me muestra que tú tienes un don de palabra y tienes una misión muy grande. Y dije, yo una misión grande, pero yo qué misión grande voy a tener. Yo me quedé con esa inquietud. En una de las subidas a la montaña, veo yo a un joven que estuvo por primera vez en el santuario. Ese joven era Felipe Gómez, que por primera vez iba al jardín, al santuario de Marilandia. El martes siguiente, estamos en el grupo, y llega un muchacho, se sienta entre la gente, donde yo estoy también con mi uniforme de colegio, pues porque éramos unas niñas, y entonces Gonzalo dice, aquí hay alguien que va a contar un testimonio muy lindo de algo que le sucedió. Y él empieza a contar lo que le sucedió. Me toca el corazón de una manera increíble, me doy cuenta que ese era el mismo joven que había estado en Marilandia. Estaba contando que había visto a Nuestra Señora, que Nuestra Señora le había dicho que no quería que estuviera perturbado, que ella lo amaba y que le dijera a todos sus hijos que ella los amaba. Cuando Felipe Gómez dice eso, a mí el corazón se me enterneció y me di cuenta que ese joven había vivido lo mismo que yo. No sé si de la misma manera, pero él me iba a entender. Yo ni siquiera lo busco. De pronto cuando vamos saliendo del rosario un día, me llama del brazo y me dice, ¿tú eres Carolina? Le dije, sí. Y me dice, Nuestra Señora quiere que sepas que ya es el momento para revelar lo que has vivido. Y tú y yo vamos a ser hermanitos por toda la eternidad. Y así ha sido ese regalo de Dios tan grande. Empiezan a pasar muchas cosas. Empezamos a reunirnos los lunes en mi casa. Para mis papás, mi mamá siempre ha abierto las puertas de su casa de par en par para todo el que necesite. Y mi mamá feliz abría las puertas de su rosario, aunque ella sentía miedo, trataba de entender qué era lo que estaba pasando con sus hijas que estaban en este despertar espiritual como tan fuerte. Empezamos a rezar el rosario los lunes, cada 8 días en la casa, y empiezan a darse milagros. Y ya no eran 100 personas, sino 200, ya no eran 200 personas, sino 300, hasta multitudes que se paraban en la puerta de mi casa, de la casa de mis papás. Y no pasaba nada diferente a compartir el rosario y a sentir el amor de Dios de una manera indescriptible. Empezamos a recibir noticias de personas que se sanaban
de cáncer, personas que se subían, que se bajaban de las sillas de ruedas y empezaban a caminar. Y yo decía, ¿qué está pasando en mi casa? Ellos eran los miles de peregrinos. Y tal vez los que me están oyendo y viendo en este momento hacen parte, tal vez no, estoy segura que son parte de esos peregrinos. Luego los 13 de cada mes, después de un 21 de mayo del año 91, Nuestra Señora se empieza a manifestar de una manera diferente. Y ya no era solo yo la que veía, la que oía, sino todos. Un 13 de septiembre, tal vez sí fue septiembre del año 1994, más de 2000 personas la vieron en el cielo, en la puerta de mi casa. Ahora sí quiero entrar a la segunda parte. Hemos visto fotos milagrosas, hemos visto cosas inexplicables, hemos visto milagros latentes, pero tal vez el milagro más importante del que quiero hablar hoy es el amor de la Santísima Virgen por un pueblo, por unos hijos que necesitan a su Dios. Y ella como mamá viene a tocarle las puertas, así como me decía mi mamá, las puertas del corazón para que abramos. Testimonios como este abundan en las redes sociales. Testimonios de manifestaciones, de fotos especiales, de milagros eucarísticos, de tantas cosas, pero lo más importante es llegar al fondo. Y es que no importa cuánto te hayas caído, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa todo eso malo que pudiste haber hecho, o lo basura que te hayas podido sentir. Aquí lo que vale es lo que Dios hace en ti si le muestras un corazón arrepentido. Porque Dios no mira tu pecado, Dios mira el grado de tu arrepentimiento, tu decisión y tu compromiso. Vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo donde los valores están invertidos. No es así, o sea, están invertidos los valores, donde ya cada vez queremos que sean menos los pecados. Los pecados son pecados y seguirán siendo pecados. Todo lo que vaya en contra de la ley es pecado. Sin embargo, el amor de Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, por sus hijos. De esta manera, es importante que nos concienticemos. A pesar de lo que nosotros podamos haber hecho, porque hay personas que llegan a creer que es tan malo aquello que hicieron que ya no merecen el perdón de Dios. Y resulta que no es así. Dios siempre nos está esperando. Y hay una mamá, la Virgen María, que no está esperando que nosotros la sigamos o la llamemos Dios o la adoremos. Ella solo nos quiere aquí abrazar en su regazo. Quiere abrazar a ti que estás en este momento sufriendo por lo que sea, porque te sientes solo, porque sientes que ya no puedes más, porque estás enfermo, porque la vida no la entiendes, pero ella está acá, teniéndote en su regazo. Aférrate a ella. Si la has visto, no la has visto, si crees o no en lo que yo acabo de contar. Recuerda que hay alguien que en algún momento te repite: mi pequeñito, mi pequeñita, he venido a decirte que te amo. Ella es totalmente cristocéntrica. Mamá nos lleva a su Hijo Jesús. Eso es lo que ella hace. Ella es la mujer más obediente, la maestra en obediencia. Y por eso nos invita a que amemos a la iglesia, que seamos obedientes, que veamos los sacramentos, que veamos todas las gracias que tenemos en nuestra iglesia católica como un don y no como un requisito.
Confesarnos no es un requisito para comulgar. Confesarnos es desnudar tu corazón a Dios para que lo puedas recibir. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Estamos a tiempo. Así veamos que todo esto está corriendo muy rápido. El mundo está convulsionado. Pareciera que en cualquier momento va a explotar algo. Pero Dios te está esperando a ti y solo a ti. Y la Santísima Virgen María, tu mamá, te quiere tomar de la mano para llevarte por donde sí es seguro ir. Ella en sus mensajes dice: os quiero llevar, pequeños míos, al lugar seguro. Está en nosotros si queremos o no ir con ella. Solo Dios sabe el lugar, la hora, la fecha del final, no del mundo, de los tiempos. Estamos viviendo una etapa crucial. La batalla está latente entre el bien y el mal. Está en este momento. Ahora pensemos, ¿de qué lado quiero estar en la batalla? Si quieres ser su soldado, lo puedes hacer. Si te da miedo el fanatismo, si te da miedo una religiosidad que de pronto cambie tu vida, pues déjame decirte que Dios no nos invita a ser fanáticos. Simplemente a que vivamos las gracias que Él ya nos dejó a través de su Hijo Jesús. Llevar una vida normal, vivir en el mundo, mas no ser del mundo. Las familias, que nos unamos en un solo corazón. Tenemos que educar a nuestros hijos en el amor de Dios. No podemos seguir llevando a nuestros hijos a la perdición y a la condenación. Nuestros niños necesitan conocer el amor de Dios. Y ese amor solamente se lo podemos dar con el ejemplo. Y si estás solo, si sientes que la vida te ha pegado muy duro, confía, confía. Dios está contigo. Esa ha sido mi vida. Hoy, después de 29 años, de repetir esta historia muchas veces, tengo que decir que me sigo sintiendo inmerecidamente bendecida. Pero también tengo claro que simplemente soy una mensajera, un instrumento, no es más. A ti te tocó una misión igual de importante a la que me tocó a mí. De pronto diferente, pero todos estamos aquí para ayudarnos y tomados de la mano para encontrar la paz y la salvación. La Virgen María es tu mamá. Te ama, te abraza, te lleva de la mano a ese lugar seguro que es el Sacratísimo Corazón de su Divino Hijo. Una de las cosas lindas que olvidé decir es, y que yo les explicaba que cada uno de los signos de la aparición de la Virgencita, como su vestido, como el momento, los colores, tienen un significado importante. Yo le preguntaba al padre Roberto Cabrera por qué yo veía al niño, lo había visto con su vestido roto, con su batica rota y remendado. Y él me dio una explicación muy linda que me gustaría compartir. Y es que él, siendo Dios, vino de la pobreza. Aquellos pobres de los que yo me burlaba, en la pobreza. Y el amor de su mamá es tan grande que ella remienda para que el niño no sienta frío. ¿Qué significa eso? Esa tu mamá remienda las heridas de tu corazón para que no sientas frío. Mamá remienda
las heridas de tu infancia, las heridas desde antes de nacer en el vientre de tu madre, las heridas de tantos momentos de tu vida, para darte abrigo. Y nos lo muestra en su divino Hijo Jesús, que era Dios, que es Dios, pero a él le remendó su vestidito. Y hoy remienda tu corazón. Hoy puedes estar sano en Dios. Solo es que tú quieras y busques la gracia de Dios a través de los sacramentos. El Señor los bendiga a todos. Podría quedarme horas aquí contando tantas bellezas que he vivido. Hoy soy una mujer ya de 42 años, casada con un hombre de Dios. Dios me permitió tener una familia, unos hijos que caminan conmigo en la misión, que no es más que decirte a ti que Dios te ama. Hay una segunda parte en mi vida y en la misión de la Madre de la Divina Gracia. En el año 2000 recibo una instrucción muy linda de la Virgen donde ella nos pide que se hagan 100 réplicas de una imagen de una aparición que tuve años más tarde, donde ella se manifiesta como una campesinita colombiana. Nuestra Señora dice: yo soy la Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz. Y dice que viene a traer las gracias de Dios y el consuelo a tantos corazones heridos, a tantos corazones abatidos por la guerra, por la violencia. Yo vengo de un país que ha sufrido el flagelo de la guerra, el dolor, la desolación. Y ella viene a consolar los corazones y a llevarnos a la paz, al perdón, en medio de tanto dolor. Estas imagencitas han recorrido muchos lugares del mundo. Ya en este momento tenemos en más de 17 países la advocación Madre de la Divina Gracia, la Rosa de la Paz. ¿Cuál es la misión de este peregrinaje? Es ir, como dice ella, de uno en uno, de dos en dos, llevando el consuelo de nuestra Madre de Dios. La Madre de la Divina Gracia, la Rosa de la Paz, aquí está. Viene con una rosita en sus manos. Ella dice que es el mismo Jesús. Viene a entregarnos el amor de su divino Hijo Jesús. La Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz ha visitado hospitales, ha acompañado a muchas almas a morir, ha acompañado a muchos hogares donde han perdido, padres que han perdido a sus hijos en la guerra. Ha estado con víctimas de la guerra, de las bombas y de los ataques terroristas en nuestro país y en otros países. Está en las cárceles, está en casas presidenciales de varios países. Ha estado en las unidades de cuidado intensivo de muchas clínicas del mundo, acompañando a sus enfermitos. La primera réplica que salió fue hacia Estados Unidos, llegó aquí a Miami y es esta que tengo en mis manos. La Madre de la Divina Gracia llegó acá a Miami a peregrinar, a acompañar a muchas familias y ha tenido una hermosa misión. La Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz viene a traer el consuelo para tu corazón, viene a traer la paz cuando creemos que ya no está, que ya no es posible. Mi país es un país en conflicto hace muchos años, décadas de sufrimiento. Y ella dice: de Colombia saldrá luz para el mundo. Y será a través de la conversión de sus hijos. Y estoy segura que la Madre de la Divina Gracia es quien nos lleva a consagrarnos a su Inmaculado Corazón, como país, como nación, al mundo entero, para que volvamos los ojos a Dios. Hoy la misión ha crecido.
y se da uno cuenta que no es uno, que no es el instrumento, es ella llegando a tocar los corazones de las personas. Hemos visto a enfermitos irse en paz cuando ella llega. No tanto la imagen es un sacramental, va con la bendición sacerdotal. Es la presencia de una mamá campesina sencillita, así como la ven, que viene a calmar los corazones y a prepararlos para el encuentro con Jesús. Hemos visto también casos de sanaciones impresionantes, donde ella llega. Hemos visto vocaciones que han florecido cuando ella llega, vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas. Hemos visto hogares totalmente destruidos, donde nadie daba nada por esos hogares, que vuelven a unirse en un solo corazón y vuelven a florecer. Hemos visto madres con sus vientres infértiles, que ya tienen a sus hijos en sus brazos. Yo podría quedarme horas aquí hablando de los milagros de la Madre de la Divina Gracia, o de Dios a través de ella. Pero lo más importante es que hoy, a través de este video, recibas la rosa blanca de la paz. Y me gustaría terminar con una oración. Una oración para que ojalá dure en el tiempo y en el espacio. No importa si hoy estás oyendo o mirando este video, este testimonio, seguramente Dios se va a manifestar en ti. Así lo habíamos grabado mucho antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú has dicho que donde dos o más nos reunamos en tu nombre, allí estarás tú. Yo te quiero dar las gracias por este momento especialísimo en el que te manifiestas a tantos hijos que en este momento se unen a nuestra oración. Quiero pedirte para ellos sosiego, paz. Quiero pedirte para ellos el sentir de tu presencia, el amor, el consuelo de la maternidad de la Virgencita María. Yo pido por tu dolor. Yo pido por esa herida que no has podido sanar. Yo le pido a Dios y a mi Madre Santísima que te dé la oportunidad de ver su rostro a través del perdón, a través del consuelo que necesitas. Entrégale tu sufrimiento, entrégale tu dolor. Ofrece esas espinas que están ahí tallándote el alma y déjate sanar por Él. Él es el médico del cuerpo y del alma y conoce mejor que tú mismo tus enfermedades físicas, tus enfermedades espirituales, tus enfermedades emocionales, tus dolores más íntimos, tus miedos, tus sueños, tus anhelos, lo que tú llamas tu basura. Él te ama y te conoce así como eres. Te ama como eres. Aún con tu pecado, te ama. Recibe la bendición de Jesús en este momento. Deja que Él obre en ti, que haga su maravilla en ti. Que todas las gracias del cielo caigan sobre ti. Recibe a tu madre como tu mamá. Abrázate de ella, que ella sabe cómo llevarte y a dónde llevarte. El Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.